El año pasado, el prestigioso y ansiado premio Copé de Cuento fue a dar a manos del escritor peruano Miguel Ruiz Efio, gracias a su estupendo relato El dedo en el disparador. Miguel es un conocido narrador cuyos relatos han aparecido en diversas antologías y que además es autor de 4 libros de cuentos. Justamente sobre la obtención de este premio importante y en particular sobre su cuento notable, fascinante y perturbador, que además pueden leer en el libro que ha publicado Copé justamente con el cuento ganador y los demás cuentos finalistas. Conversé con Miguel al respecto y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrarla en su local en San Isidro, en Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica. Pero también pueden seguir la librería a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Miguel Ruiz Efio, ganador del premio Copé de Cuento del año 2020. Bueno, hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre, tu cuento que ha resultado ganador del premio Copé del año 2020, el año pasado, y que justamente pues propicia esta conversación, porque además ha sido publicado ya el cuento ganador en una muy bonita edición de Petroperú con los cuentos finalistas. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Carlos, gracias por la invitación. Contento, sí, contento también por ver el resultado de la edición que ha hecho Petroperú, ¿no? Como bien dices, es un bonito libro, un jugoso libro también. Tiene Sí, trabajos bastante extensos, creo. sí. Y un prólogo muy, muy iluminador, creo yo, de Natalie Villenas, ¿no? Que es casi, casi como un texto pedagógico sobre lo que es el cuento, sobre la ficción, en fin. Es un libro muy, muy interesante. Pero vayamos a lo que nos convoca, que es tu cuento, que es el cuento ganador. Pero antes de entrar al cuento, yo quisiera partir de una interrogante que tengo, que además tiene que ver con el cuento y además, creo yo, tiene que ver con otros cuentos más. Eh, yo creo recordar que en alguna oportunidad tú comentabas acerca de una idea que tenías o un proyecto que tenías de un libro orgánico en el que de alguna manera echaras mano digamos, una suerte de relato periodístico o echar mano a recursos periodísticos para elaborar un libro orgánico en esa línea. Eso estuve pensando mientras leía el cuento, o recordando, mejor dicho. Entonces quería preguntarte si de alguna manera este cuento eh, parte de esa idea o cómo fue concebido, digamos. Bueno, en principio el cuento en sí lo pensé unitariamente y cuando me vi en la disyuntiva de cómo hacer realista la anécdota que de por sí a mí me parecía bastante inverosímil por la cadena de sucesos que ocurren. eh, Escribí una primera versión que dentro de dentro de lo que podríamos mencionar, más tradicional de la literatura, un narrador heterodigético contando todos los sucesos, pero no me satisfizo y entonces se dio que empecé a leer crónicas, casi de casualidad, crónicas periodísticas, y llegué a la conclusión de que era un recurso, que era el recurso que yo necesitaba para contar esta historia, ¿no? Para no sentir yo que estaba contando algo que al lector le pudiera parecer inverosímil. Ahora, alrededor de esto sí había pasado que yo estaba armando un volumen, un libro de cuentos nuevo, y que las historias de este periodo de creación habían coincidido con recursos periodísticos, ¿no? Creo que de una u otra manera me estuve prestando de este género herramientas. Uh -huh. Bueno, hablando ya del cuento El dedo en el disparador,
que es justamente el cuento que gana el premio Copé, digamos, pensando en varias de las aristas que a mí me trae a colación la lectura. Es decir, cuando leí el cuento pensaba desde las partes temáticas hasta también en las partes, digamos, estructurales, ¿no? Y una de las cosas que me, que me gustó mucho del cuento es la estructura, cómo está estructurado, digamos, cómo, sin espolear mucho, eh, cómo de alguna manera se comienzan a generar dudas en el lector, o más que dudas, interrogantes que se van respondiendo a medida que uno avanza el cuento, ¿no? Que el mismo cuento, digamos, de manera natural te va respondiendo. Entonces quería preguntarte eso, ¿cómo armaste la estructura? Porque, digamos, parece sencillo, pero en realidad es toda una especie de engranaje que se va desarrollando en el relato. Sí, sí es una especie de, como suele pasar con algunos novelistas, una especie de mapa previo, o más bien en el camino fuiste ajustando ese tipo de piezas. Bueno, primero que nada me sirvió el hecho de que partí de una anécdota real, ¿no? Entonces investigué mucho sobre el caso y no tanto como un mapa de hechos, pero sí tuve una serie de anotaciones a manera de respaldo de todos los sucesos que fueron pasando y elementos que yo quería tocar, ¿no? Me ayudó mucho, creo, eh, la disposición que tiene o vamos a decir, la forma que tiene de escribirse la crónica periodística, ¿no? Que ordena datos, es bastante organizada y por lo tanto es bastante útil para guiar una narración, ¿no? En este caso, yo tenía muy claro lo que quería contar, que era el suceso, las consecuencias de la anécdota principal que se cuenta en el relato. Pero yo sabía que había otros detalles que conforme fui investigando eran interesantes de tocar, de mencionar, o sobre los que el lector le podía convocar muchas preguntas interesantes. Entonces, la crónica me fue guiando en esta estructura de dejar un suceso, cambiar de puntos de vista, ir a testimonios que a veces chocan uno con otro, o lo ideal, que coincide uno con otro y van completando la historia como el rompecabezas, ¿no? Entonces, eso en principio me ayudó mucho, porque yo tenía una serie de datos que me parecían todos importantes o interesantes, pero que yo sabía que se me podían desordenar, o en todo caso que la historia podía llenarse de mucho ripio, ¿no? Que era lo que yo no quería. Pero yo creo que la estructura misma de la crónica que inserto en el cuento me ayudó. Eso aparte de que cuando llegué a la crónica también, cuando llegué a la idea de que la crónica era lo que me tenía que servir para contar la historia, eh, ya había pensado en que a lo literario, que es la primera y la tercera parte que están antes y después de la crónica, era repito, era lo literario y lo otro era lo periodístico, lo de los hechos, lo que no, lo que iba a ser incuestionable, ¿no? La parte subjetiva es esta parte literaria y la parte objetiva es lo que se relata en la crónica con lujo de detalles. Sí, pues, y además, ¿no? Como tú mencionabas, ¿no? La posibilidad de ser polifónico en ese aspecto, ¿no? Con la aparición de voces de testigos que se van, que el cronista va incorporando a su relato, ¿no? Testigos del hecho, ¿no? Digamos, creo que no cometo spoilers si digo pues que el cuento trata sobre un niño de 2 años que termina asesinando a su madre. El problema es los entretelones, digamos, que es lo que hace que el lector se enganche con la historia, ¿no? Que qué realmente pasó, y que más o menos nos vamos enterando en la crónica de este periodista, eh, que logra contactar al padre del niño, ¿no? Que es un famoso eh, científico, digamos, ¿no? Eh, Ahora, el cuento a mí me encantó porque, claro, tiene muchas aristas o muchas cosas que nos hacen pensar. Está el hecho, por ejemplo, el portar armas, que es algo tan discutido en Estados Unidos, ¿no? Eh,
por un lado. Por otro lado está el tema también de alguna manera de la paternidad, porque hay algo que me pareció muy interesante y que yo me hacía preguntas mientras leía el cuento, y que de alguna manera el final, y ahí eso no voy a mencionar, el final te sugiere algo por ahí, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de los sentimientos del padre respecto al niño, porque finalmente el niño es una especie también de víctima involuntaria, pero causante de la tragedia, ¿no? Eh, ¿Cómo te planteas todas esas aristas? Bueno, en principio a mí cuando yo me enteré del suceso, lo leí en una cadena de noticias o una central de noticias que había redactado los hechos de la manera más objetiva posible. Y el énfasis era en el suceso mismo de un niño de 2 años que accidentalmente dispara contra su madre con el arma de ella, ¿no? Y que eso pasaba en un supermercado y que ella tenía licencia para portar armas. Los padres al parecer acostumbraban a cazar, era otra de las razones por las que portaban armas, pero aparte por la seguridad, que es algo que está protegido por la legislación allá. Y empecé a ver, me pareció una anécdota interesante de contar, era un suceso chocante, y empecé a investigar sobre el tema, como te contaba, ¿no? ¿Qué había pasado después? Empecé a tratar de seguir la noticia, a ver qué pasó luego sobre el sepelio, cosas que detallo también en parte o que me sirvieron los datos para escribir sobre la parte del sepelio en el cuento. Eh, pero me llamaba mucho la atención que no había un seguimiento sobre qué pasaba con la familia a raíz de eso, ¿no? Porque es una familia quebrada, ¿no? El niño ha matado a su madre, el padre ha perdido a su esposa y el responsable es el niño, pero el niño no es responsable porque no es consciente y es el padre el que eligió portar armas, tener armas en la casa. Incluso la madre es la que decidió llevar un arma ese día al supermercado. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que al menos lo que yo pude buscar no hubiera un seguimiento a esta parte de la anécdota, ¿no? Probablemente en los programas periodísticos de allá lo hayan tratado, ¿no? Pero en lo que yo pude averiguar, no, y me llamaba la atención eso, ¿no? Encontré blogs en los que se comentaba sobre la tenencia de armas, cómo este caso se repetía, era bastante frecuente con con algunos cambios de protagonistas o de circunstancias, pero es algo que sucede, creo que en promedio una vez al año está sucediendo en Estados Unidos. Y a mí me provocó luego, cuando ya tuve hechos acumulados, preguntarme más sobre qué pasa con esa familia, ¿no? Por eso es que también en la crónica está ambientada en el futuro. Algo al menos en el momento en que yo lo escribí el cuento era 18, 19 y la crónica está ambientada en el 2022, ¿no? Más bien ya vamos a llegar el próximo año a la meta, este, al hecho del suceso. Pero yo por eso lo ambienté en el futuro, en el 2022, porque me interesaba mucho qué pasa luego con esa familia, no, no tanto de dónde parte todo, está ubicado en el 2014, en un supermercado, en un hecho concreto, sino qué pasa luego con la familia, cómo se recompone, si es que se puede recomponer esa familia, si el padre puede, cómo ve el padre a su hijo a partir de entonces, cómo lleva él sus responsabilidades de padre a partir de eso, cómo en algún momento va a tener que contarle al hijo qué pasó y cómo pasaron las cosas, ¿no? Eso me interesaba y todas esas preguntas fue las que traté de ordenar, como te cuento, con la estructura de la crónica, ¿no? Me pareció que esa fue tal vez la salida más feliz que encontré para el cúmulo de hechos, de sucesos y de datos sueltos que tenía, que pude ubicar a raíz de mi investigación. Ujú. Sí, totalmente. Eso de, claro, que la gran pregunta es, pues, ¿qué pasó después, no? Porque, claro, ya el niño, según lo que cuenta el relato, ya tiene 10 años, el padre ha tratado de mantenerlo, digamos, a una distancia prudente digamos, de la información, pero obviamente va a haber un momento en que va a tener que contarle la verdad, pero al mismo tiempo, y es algo que
que es una de las cosas que más me gustaron del cuento, pero que no puedo revelar porque tiene que ver con el final, es la sensación del padre frente al hijo, ¿no? Que se describe en simplemente una acción, ¿no? Junto a la piscina, pero en fin, no quiero spoilear. Pero Sí. otra cosa que también me pareció interesante es cómo este cuento, y un poco recordando otros cuentos tuyos de otros libros, por lo menos los que yo he podido leer, eh, esta idea de, digamos, profundizar en lo que es la condición humana, es decir, eh, si bien puede tener lecturas también externas, sociológicas incluso, pero en la particularidad de los seres humanos, digamos, en este caso el tema de un posible rencor o de la culpa, eh, y que aparece también en otros cuentos tuyos de otros libros, ¿no? Eh, es algo que, digamos, es una preocupación siempre tuya. Sí, yo creo que desde el segundo libro, Un hombre distinto, que trata específicamente, o me lo planteé como tratar específicamente sobre la maldad en el ser humano, que al final termina siendo uno de los rostros de la condición humana. eh, Me vengo preguntando de qué tanto de maldad hay en nosotros y qué tan natural o artificial es en nosotros, ¿no? Existe esa tradicional frase de Rousseau de que el hombre nace bueno, pero que la sociedad lo vuelve malo, ¿no? Y realmente no deja de tener razón el hecho de que nuestras sociedades son cada vez más violentas y nos educamos en contextos cada vez más violentos, ¿no? Eh, me, eh, Volviendo un momento al tema del video en el disparador, o sea, al niño le ponen el arma en la mano prácticamente. Y así en varios cuentos de mis libros anteriores he venido explorando situaciones en las que el protagonista o los protagonistas se encuentran con una situación ante la que tienen que decidir y muchas veces su contexto es el que los empuja hacia algo que probablemente no sea lo que diremos éticamente bueno, ¿no? O moralmente bueno, este, sino que las circunstancias lo ponen allí o lo empujan o lo llevan a tomar decisiones que tienen que ver más con su individualidad que con el provecho colectivo, ¿no? Esa lucha, esa pugna me preocupa, me obsesiona y creo que es algo sobre lo que vengo escribiendo hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, y es algo que me gusta mucho cuando leo tu narrativa. Eh, Hablando un poco también de eso, otra cosa que me pareció interesante del cuento es un elemento que, digamos, no es central en la historia, pero que está ahí y como sabemos, pues nada está de manera gratuita. Y es el tema de la violencia política o el conflicto armado interno, como ahora se le suele llamar, eh, que tiene una presencia, es decir, no es una presencia importante en el sentido de dentro de la trama, pero yo me preguntaba si de alguna manera es una especie de marca que tenemos, digamos, no sé si es generacional, por haber vivido esa época y que de alguna manera aparece en los relatos, eh, no necesariamente como algo, como digo, central en la trama, pero sí como una especie de huella, de marca, no sé cómo lo ves tú. Ajá, creo que justamente coincido contigo en el término de huella, ¿no? Creo que para las personas, no solo los escritores, ¿no? Las personas de nuestra generación, de una u otra manera es algo que nos ha marcado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, cuando en la época de la pandemia estuvimos confinados y se habló por primera vez del toque de queda, y surgieron las bromas de gente de nuestra generación que decíamos, o en todo caso replicábamos, este toque de queda no es nada comparado a nuestros toques de queda, ¿no? Encierros en los que teníamos todo a la mano versus los encierros en que lo primero que nos faltaba era la electricidad y no podíamos hacer nada más que en ese entonces leer quizá, ¿no? O escuchar música. Pero ahora prácticamente teníamos todo a disposición. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo, pero esa diferencia entre nuestra vida de los principalmente años 80 a estos nuevos tiempos en los que mal que bien
nos podemos sentir afortunados de que hemos tenido, por llamarlo de alguna manera, un entrenamiento mucho más fuerte para soportar este tipo de contingencias. Sí, ¿no? Yo creo que todo eso termina siendo una huella que de una manera o de otra se hace presente, ¿no? Yo lo que quería mencionar en el cuento, tanto como huella, como porque quería marcar la idea de la violencia de la que no se escapan, ¿no? Por ejemplo, la mujer termina asesinada por su propia arma en un supermercado, o sea, de la forma más intrascendente posible. Yo quería remarcar que ella además huía de la violencia, su amiga había huido de la violencia siendo ella muy pequeña, casi la habían apartado de la violencia y ella luego elige usar armas. Entonces, yo quería remarcar ese detalle para hacer quizá más dramática la situación que estaba contando, ¿no? Ujú. Es verdad. Eh, También me preguntaba el hecho de la, de tu obra, digamos, porque claro, este cuento gana el premio y claro, yo me preguntaba y creo que lo conversamos hace unos días, digamos, este cuento viene a formar parte de un libro futuro. ¿Cómo va ese proceso? Sí, bueno, yo ya desde el 2018 por lo menos he estado reuniendo cuentos para un nuevo volumen, ¿no? En algún momento los estuve escribiendo uno tras otro y podríamos decir que simplemente se acumulaban, no existía un vínculo necesariamente entre ellos, pero ya luego poniéndome tras la decisión de integrar un volumen y de volver a publicar, eh, fue encontrando vínculos, ¿no? Entonces, yo he estado articulando un libro en el que hay coincidencias entre los cuentos en cuanto a algún personaje o algún suceso que se repite o da lugar a otro, o que terminan siendo un hecho visto desde varias ópticas, ¿no? El dedo en el disparador salió de manera más o menos independiente del resto, pero finalmente descubrí que así como este está protagonizado por un periodista, había otros cuentos en los que de una manera u otra aparecía un periodista o había un elemento periodístico, ¿no? Entonces, eso también me ayudó a ir vinculando los cuentos. Entonces, me gusta a mí publicar libros en los que los cuentos están articulados, ¿no? Que tienen relación uno con otro, ¿no? No tanto como antologías de un periodo, sino como un proyecto de cuentos articulados alrededor de una idea. Así que en esa línea estoy. No es que todos tengan el, el estilo o la estructura, digamos, del dedo en el disparador, pero hay temas en común o en todo caso personajes en común que tienen que ver en mí normalmente con la narrativa urbana, que es la que conozco bien, ¿no? Ujú. Y además el cuento, que es el género, digamos, de tu predilección. Eh, ¿La novela está como un pendiente o es algo que no te obsesiona? No me obsesiona en el sentido de que no lo veo como un paso siguiente de escribir cuentos, ¿no? Me gustaría escribir una novela, por ahí tengo un par de ideas, pero lo veo como un género en el que lleva un aprendizaje distinto, entonces me va a llevar probablemente otro entrenamiento distinto al que he venido llevando para el cuento, entonces no descarto que de repente esté trabajando una novela a la par que un cuento, ¿no? Que un libro de cuentos. Pero por eso que te digo que no lo veo como uno consecuencia del otro, eh, es también porque el tipo de rutina que llevo para ese tipo de proyecto de una novela versus el proyecto del cuento se me hace mucho más difícil pensar una idea y solamente sentarme a escribirla cuando ya la tengo más o menos articulada, versus una novela que sí me demandaría una inversión al menos diaria, rutinaria de horario, para que no se me escapen ni las anécdotas ni los personajes, ¿no? Que el personaje no termine desfigurado desde el inicio al final de la novela. Demanda, creo yo, una disciplina y una rigurosidad que me resulta mucho más difícil en relación a lo que
a lo que se me hace para el cuento, ¿no? En el que, es una fotografía, ¿no? Puedo sentarme a escribir todo lo que he venido pensando, no sé, lanzo 3 meses antes y sentarme a escribirlo en una sesión y luego ir ya corrigiendo, editando, perfeccionando, ¿no? La novela sí es otro mundo, creo yo, y por lo tanto es otra manera de enfocarla. Ujú. Coincido totalmente. Y sí, pues hay esa idea que yo creo que equivocada de que el cuento es la preparación a la novela. No, no me parece Ahora, creo que comercialmente se le ve así, ¿no? Del narrador que escribe cuentos se espera luego una novela, pero creo que esa es una óptica mucho más de marketing que de los escritores que podamos verlo desde dentro. Yo creo que a veces hay una presión equivocada. Bueno, depende, yo lo sé, del escritor recibirla o procesarla, ¿no? Pero es una óptica, creo yo, mucho más marketera que literaria, ¿no? Literariamente es como escribir cuento y poesía, en realidad. Ujú. Claro, es verdad. Sí, pues porque además hay la idea comercial de que, o mejor dicho, la idea de que la novela es más comercial, entonces, claro, las editoriales pues prefieren novelas, ¿no? Pero en fin, en realidad Sí, hay lectores creo que para todo, ¿no? exacto, sí. Un poco para terminar, Miguel, eh, ¿cómo tomaste el tiempo? Que es la pregunta Sí. de cajón. ¿Qué significó para ti como autor justamente recibir la noticia de haber ganado el premio Copé de Cuento? Bueno, en lo global fue satisfactorio, es un premio que yo anhelaba, no porque escribiera para, pero es un cuento, es un premio que yo respeto mucho, que he respetado siempre desde que empecé a leer literatura peruana. Yo leía mucho las reseñas de los domingos de Ricardo González Vigil y muchas veces él mencionaba el autor, premio Copé de tal año, ¿no? Y ese era como el galardón del autor, y luego pasaba la reseña. Entonces es un premio al que yo siempre le he tenido mucho respeto y que como escritor ya en ejercicio era un objetivo o secreto público ganarlo, ¿no? Yo vine participando en varias ediciones del premio y tuve 4 menciones de finalista, ¿no? Ahí solamente con eso se revela que era un premio que yo anhelaba, ¿no? No podría decir que no. Y conforme yo iba escribiendo, pues, esto ya lo he dicho, pero yo escribía, no escribo pensando en un premio, pero sí tengo, como escribo continuamente, suelo tener material, ¿no? Entonces, cuando se presenta una fecha de cierre, reviso si es que tengo algún material listo o por terminar y lo envío. Entonces, la sucesión, como te digo, de menciones de finalista que he tenido, hace también importante este premio, ¿no? No sé si haberlo ganado en una segunda participación hubiera sido igual que así, ¿no? Que en la quinta vez que estaba la expectativa, habiendo participado en otras premiaciones en las que yo era finalista y veía al premiado en el auditorio, etcétera. A pesar de que me tocó una circunstancia distinta para la ceremonia de premiación, ¿no? Del 2020. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Pero sí fue satisfactorio, me alegró mucho, no lo creía en principio, ¿no? Llega un momento en que uno se vuelve escéptico de repente luego de tantas participaciones, pero no, contento, yo creo que de alguna manera fue una recompensa, ¿no? A ver, no tanto a las participaciones como puede parecer, sino al hecho mismo de la escritura, ¿no? A seguir, a perseverar en el cuento, que es algo que creo que he venido haciendo, ¿no? Como te contaba justo sobre el cuento y novela, es algo en lo que he creído, perseverar en el cuento, perfeccionarme en el cuento, no verlo como un paso para. Creo que a toda esa óptica
fue satisfactorio la manera como se dio este premio, ¿no?